Bienvenidos, bienvenidas. Arrancamos una nueva edición de Horizonte Sur Global, el programa de noticias y política internacional de la pantalla de Barricada TV. Y como siempre, les pedimos que nos acompañen en esta batalla comunicacional, que se suscriban en nuestro canal, que nos puedan acompañar con sus me gusta a los contenidos que hace este canal alternativo, ¿no? ¿Qué haces, Lu? ¿Cómo estás? Bien, Juan. También pedirles, obviamente, que se suscriban a la comunidad BTV. Si estamos pudiendo hacer este tipo de programas es gracias a su aporte. Realmente es muy importante recibir su aporte. Van a ver en pantalla, si no es ahora, en unos segunditos seguramente el código QR que pueden escanear con su celular para suscribirse a la comunidad y si no, entrando en nuestras redes sociales. Pero bueno, vamos a meternos al tema de hoy. Vamos a meternos directamente con el tema de hoy. Bueno, ya se cumplieron 6 meses del retorno, ¿no?, de Donald Trump a la Casa Blanca y con él también una ofensiva global contra los migrantes, ¿no? Todo esto, hay que decir, Juan, como siempre con Estados Unidos, bajo la bandera de la seguridad, que es la justificación que encuentran los gobiernos norteamericanos, del color que sean, ¿no? Hay que decirlo también, para implementar distintas medidas xenófobas, distintas medidas autoritarias. Y bueno, en el país más rico del mundo, millones van a perder el acceso a la salud, a los alimentos, mientras que se van a multiplicar las cárceles también para los migrantes, ¿no? Sí, bueno, y todo esto para ponernos un poco en el contexto, tiene que ver con que el pasado 3 de julio el Congreso de Estados Unidos, fundamentalmente la Cámara de Representantes, terminó de dar su aprobación y convertir en ley un paquete fiscal que había mandado Trump, sobre el que puso muchísimo énfasis el presidente de Estados Unidos. Una normativa que, como decías recién, recorta numerosos programas sociales, políticas ambientales y destina 90.000 millones de dólares a perseguir y a encarcelar a personas indocumentadas. Sí, justamente lo que hizo Donald Trump fue decretar que además estos millones de indocumentados ya no tienen derecho a esas audiencias de fianza, no van a tener posibilidades de juez, no van a tener posibilidades de defenderse, ¿no? Solo detenciones indefinidas con condiciones que además ya fueron denunciadas por los organismos internacionales y organismos de derechos humanos. Además, se van a contratar 18.000 agentes más para que se sumen a esta fuerza. Se construyen también nuevos tramos del muro y se van a habilitar nuevos centros de detención como el infame Alligator Alcatraz en Florida. Vimos justamente estos días las imágenes de Donald Trump allí en la inauguración. Ahora vamos a ver un pequeño fragmento. Este espacio que también está denunciado por condiciones inhumanas también, ¿no? Y el último dato que queremos dar sobre este tema, la capacidad de detención. Trump pide que se duplique hasta 100.000 personas por día. Vamos a ver justamente lo que decía Donald Trump el día de la inauguración de este centro de detención. Más que la población de la ciudad de Nueva York, Los Ángeles, Chicago, Houston, Phoenix y combinados. Eso es lo que ingresó a nuestro país de prisiones, instituciones psiquiátricas, de pandillas, narcotraficantes. Asqueroso. Este país enorme, esta invasión ha invadido vecindarios con crimen, costos y más de lo que cualquier nación podría tolerar esto. Y estamos en el proceso de hacerlo. Excelentes personas y se ven aquí a ellos con nosotros, pero lo llamo como un error no forzado. Es como hombres y mujeres. Bueno, el gobierno de Estados Unidos está poniendo en funcionamiento toda una infraestructura de control que va creciendo en silencio. Ya la administración Trump desplegó más de 77.000 cámaras privadas conectadas al sistema de deportaciones. Son cámaras que están ubicadas en comercios, que están ubicadas en estaciones de servicio, en edificios públicos y edificios privados y que permiten a los agentes del servicio de deportación, vamos a decir bien cómo se llama, Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos, ICE son las siglas en inglés, le permite a este organismo rastrear en tiempo real a las personas indocumentadas, y esta es una red que no solo fue creada por el Estado, sino que se apoya en base a acuerdo con empresas privadas
que ceden acceso a sus sistemas de seguridad. Es realmente impresionante lo que tiene que ver y el mecanismo que se está desplegando para detener personas. Sí, por otra parte también desde el retorno de Donald Trump a la presidencia se retomaron también las deportaciones a terceros países. ¿Qué quiere decir esto? El envío de estos supuestos criminales a otras naciones, aunque no sean justamente su lugar de origen, ¿no? Esto obviamente sin garantías de seguridad para estas personas y solo con la orden de un agente de migraciones ya lo pueden hacer, ¿no? Y lo grave de todo esto es que la medida también fue avalada por la Corte Suprema de Justicia, que también, bueno, claramente está alineada con las políticas de Donald Trump, ¿no? Sí, bueno, uno de los ejemplos que también podemos dar acerca de estas deportaciones tiene que ver con el caso de 200 migrantes venezolanos. El gobierno de Trump lo usó casi como una insignia y habló de ellos como pertenecientes a pandillas y los mandó no a Venezuela, sino a El Salvador, ¿no? El país de Bukele, que ya conocemos los estragos que está causando en sus cárceles y con sus detenciones, el Estado de Derecho absolutamente olvidado en El Salvador. Al día de hoy todavía no hay datos concluyentes que permitan establecer que estos ciudadanos venezolanos forman parte de las pandillas, hay que decirlo esto, porque ya fueron deportados, listo, ya pasó. Exactamente. Bueno, y hay que decir también que las deportaciones no son una novedad en Estados Unidos, son transversales a los gobiernos demócratas como republicanos. De hecho, recordemos al presidente Barack Obama, se lo conocía como el deportador en jefe, ¿no? La novedad que aporta en este caso Donald Trump son las redadas, que no son ni más ni menos que detenciones de estas personas que son migrantes en sus lugares de trabajo, ¿no? Sí, tal cual. Ver las imágenes de esas redadas realmente llama particularmente la atención, la violencia con la que se están moviendo. Esto se vio fuertemente en la ciudad de Los Ángeles, que fue el epicentro de protestas durante el mes de junio, inclusive ahora en julio sigue habiendo algunas protestas, pero lo más fuerte se vio en el mes de junio. Los Ángeles tiene una población mayoritariamente migrante, mayoritariamente con orígenes de países limítrofes como México, inclusive también de Asia. Y esto generó obviamente una respuesta, salir a la calle para oponerse a estas medidas que está tomando este organismo, el ICE, ahí en Estados Unidos, ¿no? Bueno, ¿y qué hizo Trump? Militarizar, ¿no? Envió a las fuerzas federales justamente para buscar aplacar estas protestas, para reforzar también las detenciones contra estos migrantes, pero como decías bien, Juan, la gente salió a la calle, respondió, y no solo los migrantes, sino también los habitantes de Los Ángeles que salieron a defender ni más ni menos que a sus vecinos, ¿no? Claro, a las personas que son sus clientes, sus amigos, sus empleados, y que viven hace muchísimos años en Estados Unidos también en esta situación. ¿Qué pasó? La cuestión es que se empeoró con la detención de David Huerta el pasado 6 de junio. Él es un líder sindical de un espacio que nuclea empleados de servicio. ¿Y por qué ponemos el foco acá también? Porque creemos que este dato es importante, ¿no? Ahora, el ojo de la tormenta, además de los migrantes, pasan a ser los trabajadores organizados, ¿no? Bien, decías recién que esto no es privativo de un gobierno republicano, también los gobiernos demócratas tienen millones y millones de personas deportadas y tampoco es privativo de Estados Unidos, ¿no? Sí. En España venimos viendo situaciones realmente muy peligrosas y muy dañinas. Se conoció en las últimas semanas esta cacería de migrantes que tuvo lugar en Torre Pacheco, una cacería llevada adelante por el movimiento Deport Them Now, Depórtenlos Ahora, que, bueno, instó, como decíamos, a una casa de migrantes que se vio reflejada en la agresión que sufrieron decenas y decenas de personas migrantes, y detrás de esto aparece nuevamente la política y aparece Vox, el partido de la extrema derecha español. Allí varios de sus dirigentes llamaron a realizar este tipo de redadas, a seguir metiéndose con los migrantes, y voy a poner el foco fundamentalmente en Santiago Abascal, ¿no? El líder de Vox se ha reunido con Javier Milei, lo conocemos. Él llamó a realizar un referéndum para iniciar deportaciones masivas. Bueno, ahí nombrabas a Javier Milei, Santiago Abascal. Bueno, no hay que mirar muy lejos. En Argentina también están pasando cosas como esta. El pasado 15 de julio, el gobierno justamente de Javier Milei, que además es un fervoroso seguidor, ¿no?, de las políticas de Donald Trump y de las ultraderechas a nivel global, deportó a Juan Martínez Piedrahita, un comerciante afro-uruguayo
que vivía hace más de 20 años en nuestro país y lo detuvieron cuando él fue a renovar su documento nacional de identidad. Y también, de la misma manera, fue sin una audiencia previa, sin posibilidades de defenderse y además con una causa que en nuestro país es excarcelable, ¿no? Sí, bueno, otra arma de castigo que está usando Trump ya a nivel, obviamente seguimos con el nivel estatal, pero con los países de todo el mundo, tiene que ver con los aranceles, ¿sí? Y ahí es particularmente nocivo el vínculo que está teniendo con el gobierno de México, un vínculo que atraviesa una fase crítica. La Casa Blanca anunció desde el inicio del gobierno de Trump que va a haber aranceles a las importaciones de México del 30%. Esto es como una represalia ante lo que considera Trump como la falta de accionar del gobierno de México para con los migrantes y el control de la frontera. Pero sabemos que detrás de esto hay algo muchísimo más grande, muchísimo más amplio, que tiene que ver con esta forma de chantaje que encuentra Estados Unidos para aquellos gobiernos soberanos que intentan seguir, obviamente, una línea muy diferente a la que plantea Washington. Sí, justamente ahí, ¿no? La firmeza que tuvo la presidenta Claudia Sheinbaum en responder justamente, ¿no?, a Donald Trump, denunciando este trato injusto y defendiendo ni más ni menos que la dignidad del pueblo mexicano. En este contexto creemos entonces que, bueno, la frontera deja de ser solamente la división y esa línea geográfica entre estos dos países en los que vamos a hacer foco hoy y, bueno, se termina convirtiendo en un campo de disputa también ideológica, ¿no? Sí, bueno, vamos a meternos en la entrevista de hoy para entender un poco lo que está pasando en Estados Unidos, lo que está pasando en México, en la frontera. Tiene la amabilidad de atendernos Kurt Hagbard, él es periodista y analista político que, bueno, sigue de cerca este vínculo entre Trump y América Latina. Te agradecemos muchísimo, Kurt, por este momento que tenés para charlar con nosotros. Y empiezo por preguntarte cómo caracterizás un poco esta fase de la persecución hacia los migrantes que está teniendo el gobierno de Donald Trump a través de este discurso de la seguridad nacional que siempre aparece detrás, ¿no? Sí, buenas tardes a todos ahí. Un saludo desde CDMX. Como bien dijeron en su introducción, el asunto de las deportaciones no es nuevo y tampoco es exclusivo al Partido Republicano, ¿no? Como bien mencionan, Barack Obama fue conocido en su momento como el deportador en jefe. Pero también, como mencionaron, lo nuevo de esto es la naturaleza salvaje de las redadas que estamos viendo, en conjunto con esta nueva ley fiscal que otorga cantidades ingentes de dinero a estas agencias que tratan con migración. ICE en particular, pero también el Departamento de Seguridad Nacional y la patrulla fronteriza para el asunto de construir el muro contra México, y etcétera, ¿no? Entonces, lo que hemos visto en estas semanas son redadas crueles, salvajes, inhumanas, violatorias de los derechos humanos en todos los sentidos de la palabra, de agentes de ICE que se supone que deben tratar con el asunto de migración, pero se están convirtiendo efectivamente en un tipo de, perdón por la palabra, pero creo que es adecuada, un tipo de Gestapo personal de Trump, en que agentes con las caras vendadas, sin mostrar identificación, sin tener órdenes de aprehensión, sin seguir los mínimos protocolos, están llegando a vecindades, están llegando a centros de trabajo, están llegando a lugares sociales donde saben que pues, hay congregaciones o hay grupos de migrantes y están realizando detenciones con lujo de violencia de gente indocumentada, pero también de gente con documentos e incluso de ciudadanos de Estados Unidos que luego intentan identificarse como tal y reciben el mismo tratamiento. Luego el asunto es que esas personas son ingresados en un sistema que está diseñado para básicamente perderlos de rastro. ICE tiene que, pues están obligados a actualizar los datos en el sistema, cosa que no están haciendo.
y luego, como mencionaron, la Corte Suprema ya dio luz verde, una luz verde temporal, pero de todos modos, a las deportaciones a terceros países como El Salvador e incluso países en situación de conflicto muy severo como Sudán del Sur y otros lugares, ¿no? El problema es que ya pues nos estamos dando cuenta que por los manifiestos de los aviones que están llegando personas a estos centros de detención que ni siquiera están en el sistema de ICE. Es decir, hay personas que están siendo pues efectivamente desaparecidos dentro de este sistema, perdidos ahí, ¿no? Ha habido unos casos muy sondeados, incluso de personas que han llegado a El Salvador por accidente. Y el gobierno de Estados Unidos, incluso de Bukele, reconoce que fue por error, pero de todos modos pues se niegan a repatriarlos. Entonces es una situación bastante crítica, tomando en cuenta, y creo que hay que entender eso, que estos agentes de la frontera tienen básicamente la libertad de hacer casi lo que quieran en una franja de unos 100 millas de cualquier frontera internacional. La cosa es que unos 2/3 partes de los estadounidenses viven en esta franja de población entre el Océano Atlántico, la frontera con México, la costa pacífica, Canadá, etc. Es decir, grandes mayorías de las personas viven en las ciudades que están dentro de esta franja. Esto básicamente quiere decir que las garantías constitucionales en esos casos están suspendidos, ¿no? ¿Qué responsabilidad ves en los grandes medios, ¿no? En el tratamiento de la migración justamente como una amenaza, ¿no? En la construcción de ese relato. Pues los grandes medios han sido cómplices en esto y en mucho más durante muchos años. En primer lugar, los grandes medios fueron clave para que Trump ganara la presidencia en primer lugar, ¿no? Desde 2015, cuando Trump anunció su primera candidatura, los medios le otorgaron un trato preferencial con cantidades de tiempo mucho mayor en su caso, mucho mayores en su caso comparado con otros candidatos, ¿no? Si ponemos a la comparación el trato que recibió Trump, casi de tapete rojo de los medios, comparados con un candidato como Bernie Sanders, que también pues, se estaba postulando en ese momento, es un chiste, ¿no? Es un chiste la comparación entre pues, un candidato y otro, ¿no? Pero además de eso, ¿no? Los medios básicamente han avalado el discurso de Trump de criminalizar retóricamente la comunidad migrante, empezando, pero no terminando, con la comunidad mexicana. Trump dijo desde la primera campaña que básicamente México está exportando su peor gente violadora, gente criminal, ¿no? Esos famosos bad hombres ahí. Y este discurso, avalado y repetido por los grandes medios, pues hizo pues tuvo su efecto en la opinión pública en Estados Unidos. Es decir, la opinión pública en Estados Unidos giró drásticamente en contra de los migrantes, hasta tal punto que cuando Trump gana la presidencia, hubo incluso una muy famosa marcha en Charlottesville, Virginia, de gente de ultraderecha, blanca, con sus antorchas, como en la época de la Ku Klux Klan. Todo esto instigado y posibilitado por el discurso trumpista. Esto ha seguido hasta la fecha, ¿no? Los medios han funcionado como una mancuerna muy eficaz con el trumpismo, haciendo eco de su mensaje, y solo hasta ahora que el público está viendo qué tan salvajes son esas redadas, que la opinión pública en Estados Unidos está empezando a cambiar otra vez a favor de la migración. Afortunadamente, una encuesta nueva de Pew Research muestra que un 78% de los estadounidenses favorecen la migración y pues incluso una amplia mayoría creen que los indocumentados merecen tener un camino hacia la ciudadanía, porque ojo,
otra cosa que Trump está intentando hacer en Estados Unidos es eliminar el derecho de ciudadanía por nacimiento. Es muy importante porque ese es un derecho muy claramente estipulado en la enmienda 14 de la Constitución de Estados Unidos, el derecho de ciudadanía por nacimiento. Y otra vez la Suprema Corte está básicamente pues coadyuvando en esto, diciendo que pues los estados que están intentando hacer esto pueden seguir hasta que no haya un fallo final o permanente. Wow, Entonces, bueno, lo que sí estamos viendo es que el público está, digamos, despertando. claro. Qué tan cruel es todo eso y la opinión está cambiando. ICE tiene una tasa de aprobación de menos 27 puntos. Trump está en los 38, 39 puntos de aprobación. También está en medio de un enorme escándalo con relación a su ex amigo Jeffrey Epstein. Es decir, las cosas están muy fluidos y volátiles en Estados Unidos en estas semanas. Queríamos preguntarte también, Kurt, ¿qué lugar te parece que ocupa la migración en la disputa ideológica actual, en esta puja que hay entre republicanos y demócratas, pero también excediendo, ¿no? Eso, nos hablabas un poco de la opinión pública, pero bueno, ¿cómo estás viendo ese espacio que se le da hoy a la migración? Estos discursos, esta construcción discursiva tan fuerte que hace Trump, bueno, hablábamos en la presentación de la construcción de esta cárcel ahí en Florida, toda una parafernalia para mostrarlo, para decir que casi que los meten al lado de los cocodrilos a los migrantes. ¿Cómo estás viendo esa construcción discursiva, el papel ideológico que ocupa hoy la migración en Estados Unidos? Bueno, hay que entender que hay una veta bastante nativista y bastante racista en Estados Unidos. Y esto se ha expresado de manera cíclica a lo largo de la historia. La población mexicana la conoce muy bien, ¿no? Ha habido cíclicamente periodos como estos de grandes deportaciones, ¿no? Incluso durante el nuevo trato de Franklin Roosevelt, que fue un presidente tan progresista en otros términos, también hizo mucho para deportar a muchísimos migrantes. También durante los años 50, con el presidente Eisenhower, había un programa que se llamaba Operación Wetback o Operación Mojado, retomando el término despectivo que usan para muchos migrantes, porque cruzan a veces este río, los ríos para entrar. Entonces, ha habido ciclos de esto, de redadas a lo largo de la historia, ¿no? Ni hablar, por ejemplo, de los campos de concentración para japoneses americanos durante la Segunda Guerra Mundial y etcétera, ¿no? Entonces, esto es algo que presidentes de ambos partidos han hecho. Roosevelt fue un demócrata, Eisenhower fue un republicano. Curiosamente, la última ley que regularizó el estatus de millones de indocumentados fue bajo el gobierno de Ronald Reagan en 1986. Ironías de la historia, ¿no? Que Reagan pues abrió el camino a una regularización del estatus de muchos migrantes. Pero desde entonces, empezando con los 90s, ha habido un endurecimiento bárbaro de todo esto. Empezando con el gobierno de Bill Clinton, justo, y no es casual, en el momento en que se estaba aprobando el primer tratado de libre comercio con México. Los que redactaron este tratado bien sabían que el tratado iba a propiciar un abandono del campo de México y una gran ola de migración hacia Estados Unidos. Era bien sabido. Entonces, el gobierno de Clinton, en su momento, adoptó algunas de las primeras medidas, de la primera generación de medidas que estamos viendo hasta el día de hoy. Mayor seguridad en la frontera, más agentes de migración, el endurecimiento del proceso, ¿no? De legalizarse, etc. Esto es algo que pues luego fue retomado y endurecido por gobiernos posteriores, ¿no? Entonces, esta es la tragedia de lo que estamos viendo, ¿no? Hablan de estas kids in cages, niñas en jaulas, por el programa de separación de familias, ¿no? Que empezó con Trump 1. Pero pues esto es algo que siguió bajo Biden y ya está otra vez
pues, empeorándose. Entonces, el asunto es esto en Estados Unidos. Los republicanos han tenido la retórica peor en cuanto a la migración, pero los demócratas básicamente han hecho eco de eso, y cuando los demócratas toman el poder, no solo no retiran las medidas de los republicanos, sino que en muchos casos los empeoran. Cart, hablábamos recién de las protestas contra esta política antimigrante. Vos recién mencionabas también la baja aprobación que tiene justamente estas medidas en la población. Contanos un poco qué estrategias están desplegando las organizaciones, ¿no? Las organizaciones afro o las organizaciones también de derechos humanos frente a esta ofensiva. Bueno, primero quisiera hacer hincapié en que esta ley fiscal que se acaba de aprobar va a empeorar las cosas bastante, ¿no? Ustedes ya mencionaron los 75 mil millones para ICE, pero también hay 65.6 mil millones más para CBP, que es para la patrulla fronteriza, 10 mil millones más para el Departamento de Seguridad Nacional, otro 13,5 millones para, lo llaman State Enforcement. Y cuando dicen State Enforcement, quiere decir que son básicamente sobornos para que policías estatales y locales básicamente funcionan como diputados a ICE, porque es más conveniente para ICE que los policías detengan a los migrantes y luego que los pasen a ICE, en lugar de que sean los agentes mismos de ICE que suscitan tanta reacción del público, ¿no? Entonces, estamos hablando de, en general, de un presupuesto de 178 mil millones para todas esas medidas, como parte de una ley fiscal que va a aumentar la deuda pública de Estados Unidos por 3,5 billones y aumentar su relación deuda-PIB otros 10 puntos más para que los ricos puedan tener más recortes de impuestos y para recortar programas sociales como asistencia alimenticia, comidas escolares, sanidad médica, lo poco que hay ahí, etc. La ley fiscal es un desastre. A la luz de esto, ¿qué organización ha habido? Bastante. Afortunadamente, los estadounidenses de costa a costa están saliendo a la calle para rechazar las medidas de ICE y para intentar proteger a la gente de sus comunidades, familiares, compañeros de trabajo, colegas, personas que trabajan en el campo, ¿no? Ha habido desde Massachusetts, en los suburbios blanquísimos, hasta los grandes movimientos en Los Ángeles, que es una de las ciudades que tiene más historial de lucha en ese sentido, desde el sublevamiento de Watts en los años 60, la reacción a la brutalidad contra Rodney King, afroamericano que fue golpeado de manera durísima por la policía en los años 90, hasta el día de hoy, con organizaciones como Unión del Barrio, que es una organización que básicamente rastrea a ICE, que siga a ICE, que lo sigue en las calles, que no permite que, dentro de lo que puedan, que cometen atropellos. También están desarrollando apps, están usando chats de WhatsApp, todo tipo de alertas para crear una red, ¿no?, a través de las comunidades, porque Los Ángeles es una ciudad muy extendida, para alertar a las comunidades: oigan, ICE viene en camino, viene tal vehículo en camino con tales placas, vienen por allá, organízanse, ¿no? Y estas redes están intentando hacer frente a lo que está haciendo ICE y prevenir a las comunidades antes de que lleguen. También de manera proactiva los grupos están yendo directamente a los hoteles que están hospedando a ICE y pues manifestándose fuera de los hoteles, diciendo: no queremos que ustedes, hoteleros, den habitaciones y cuartos a ICE, y si lo hacen, vamos a entrar ahí en redes y darles muy malas calificaciones a sus hoteles y vamos a hacer ruido toda la noche hasta que expulsen a esos agentes. Ese es nada más un ejemplo de varios de las maneras que están usando los grupos comunitarios para hacer frente a esta embestida brutal. Apenas la semana pasada hubo una redada, una de esas otras
salvajes en una zona agrícola en California, y el sindicato United Farm Workers pues reportó que hasta falleció alguien en medio de esas redadas que estaba intentando proteger a otros. Es una situación donde este protofascismo de Trump está encontrando su cauce más directo y más bárbaro y más sádico, en pocas palabras. Sí, sí, clarísimo, Kurt, lo que nos estás contando. Bueno, queríamos llevarte un poco ahora al vínculo entre Estados Unidos y México. Para eso tenemos un video con declaraciones de la presidenta Claudia Sheinbaum. Lo compartimos con vos y después te hacemos una pregunta. Se instaló la mesa de trabajo. La carta establece claramente que se busca llegar a un acuerdo para que no haya estos aranceles. Por lo que platicaron el día de ayer nuestros compañeros, que vamos a llegar a un acuerdo con el gobierno de los Estados Unidos y que vamos a llegar, por supuesto, a mejores condiciones. Yo me siento muy segura, porque hay algo que tenemos en el gobierno, y es que representamos a nuestro pueblo. Representamos la dignidad del pueblo de México. Bueno, la teníamos ahí entonces a Claudia Sheinbaum hablando un poco de la dignidad del pueblo mexicano, ¿no? De la defensa soberana, y ahí queríamos preguntarte un poco, ¿no? ¿Cómo viene funcionando este condicionamiento que hace el gobierno de Trump a México utilizando la política arancelaria? ¿Hasta qué punto esto está generando un impacto real en las políticas de Sheinbaum? Sí, bueno, para empezar, Trump desde que ganó su segundo periodo en noviembre ya estuvo amenazando a México con aranceles desde noviembre de 2024, México y Canadá, a pesar del hecho de que, pues obviamente hay un tratado de libre comercio entre México, Canadá y Estados Unidos, firmado por el mismo Trump, ¿no? Entonces es como Trump, pues rompiendo en pedazos el acuerdo nuclear con Irán y luego pretendiendo hacer un acuerdo nuclear con Irán, ¿no? Es decir, estamos hablando de un tratado que el mismo Trump firmó en su momento, ¿no? Luego, Trump asume la presidencia el 20 de enero. Ya, para el 1 de febrero ya está amenazando con aranceles contra México, ¿no? Entra en acción Claudia Sheinbaum, que es una presidenta muy hábil en la negociación, y obviamente bastante preparada en en otros temas. Logran que se aplaza un mes hasta el 1 de marzo. Otra amenaza, ahí sí, a principios de marzo aplicaron los aranceles unos días y luego se retiraron. Luego Trump dijo que iba a haber el Día de Liberación, sus palabras, a principio de abril, y sacan un enorme tablero ahí de países que, pues, a los que va a aplicar aranceles, ¿no? Casi todos gran parte de los países del mundo, incluso unas islas fuera de Australia, donde pues ni siquiera hay seres humanos, solo pingüinos, creo, ¿no? Para darles una idea de la incompetencia de este gobierno comparado con, o al mismo tiempo con su fascismo, pues una incompetencia rampante, ¿no? Entonces luego dijeron, bueno, lo de la Día de Liberación vamos a aplazar 90 días. Entonces, bueno, ya los 90 días básicamente ya, ¿no? Se agotaron y ahora pues está la amenaza por una cuarta ocasión de los aranceles contra México, lo cual obviamente pues crea inestabilidad, crea una situación de que cómo vamos a invertir o cómo vamos a llevar a cabo proyectos de mediano o largo plazo si no sabemos en qué momento va a haber aranceles o no. Porque lo que ha habido en estos años es un fenómeno conocido como nearshoring, propiciado un poco por la pandemia, por todos los problemas con las cadenas de suministro y demás, donde países, muchos de Asia, se están relocalizando a México para estar más cercanos al mercado de las Américas, ¿no? Pues Trump un día sí, otro día no, un día sí, otro día no. Y lo curioso de esto es que Trump tiene todo un carrusel de pretextos. Primero dice que es por la droga fentanilo que está entrando por la frontera, aunque la vasta mayoría del fentanilo es cruzado por ciudadanos estadounidenses en puntos de cruce legales.
Entonces, ¿es por fentanilo o es por el déficit comercial que Estados Unidos tiene con México? Aunque Estados Unidos tiene superávit con Brasil y de todos modos les está aplicando un arancel de 50%. Entonces, esto no tampoco tiene mucha lógica. ¿Es para defender la seguridad nacional de Estados Unidos? ¿Es para recaudar más dinero? Eso sí, porque Trump está recortando impuestos a sus amigos oligarcas. ¿Es para dar ventaja a Estados Unidos para sacar acuerdos comerciales? Trump prometió que iba a haber 90 acuerdos en 90 días. Creo que ha habido 2, ¿no? En todos esos 90 días. Es decir, no se puede entender de un día a otro cuál es el pretexto trumpiano para aplicar los aranceles, lo cual dificulta la cosa todavía más, porque México puede hacer todo lo que Estados Unidos quiera en términos de fentanilo y Trump sencillamente puede cambiar el pretexto a otro o cambiar ese pretexto a otro. Así, ¿no? En esas condiciones, yo creo que la presidenta Sheinbaum ha hecho un muy buen trabajo. Ha logrado pues una postergación 3 veces de los aranceles. Ahora pues otra vez están en negociaciones para ver si se pueden lograrlo otra vez antes de finales de este mes. Sin embargo, pues la presidenta ha hablado mucho de mantener la cabeza fría con Trump. Y creo que esto es sabio, no engancharse con alguien tan volátil, tan cambiante, tan tonto en muchos sentidos. No engancharse con cada cosa que diga ni él, ni gente de su gabinete y demás, porque han dicho de todo para intentar provocar a México. Cosas muy agresivas, ¿no? Que México está en control de los cárteles, que el gobierno tiene miedo de los cárteles, que los cárteles controlen el gobierno, el país. Toda esta retórica para intentar provocar una reacción para justificar a su vez mayor reacción. No se han enganchado muy bien. Pero yo creo que la filosofía de cabeza fría da la sensación que también tiene que ver con la política soberana que está teniendo México a partir de la presidencia también de AMLO, ¿no? Sí, tiene mucho que ver con eso. Tiene todo que ver con la política de mayor soberanía. Y hay que tomar en cuenta que una cosa que enfureció a Estados Unidos fue justamente la ley de seguridad de AMLO, que limitó las acciones de las agencias de inteligencia de Estados Unidos en suelo mexicano, como la DEA, como el FBI, etc. Y por eso todas esas filtraciones por parte de la DEA y demás, diciendo que Morena es un narcopartido, es un narcogobierno, narco eso, narco lo otro, con tal de intentar justificar mayores medidas o incluso algún tipo de invasión. Cart, recién mencionabas el TEMEX, el Tratado de México, Estados Unidos y Canadá, este acuerdo comercial para el libre comercio entre justamente estos países, que fue diseñado, si no me equivoco, corregime si no es así, justamente para evitar, ¿no? Medidas unilaterales como la que está tomando justamente Donald Trump en este momento. Te quiero preguntar qué papel puede jugar ese espacio justamente en este momento de tensión con México. Si puede México también apelar a algún mecanismo de ese tratado para frenar los aranceles que está tratando de imponer Donald Trump. En teoría sí, pero Trump está mostrando que no respeta el acuerdo. Vaya, si ni siquiera respeta el Congreso de Estados Unidos, porque es el Congreso que tiene el poder de aplicar aranceles, si seguimos la ley. Trump está intentando aprovechar poderes de emergencia de la presidencia, porque él declaró cuando entró en poder por segunda ocasión una supuesta emergencia en la frontera, lo cual le faculta, según él, de aplicar aranceles de manera unilateral. Realmente no funciona así. Un arancel es un impuesto y es el Congreso que tiene la facultad de aplicar o retirar cualquier tipo de impuestos. En cuanto al tratado, ¿no? El tratado está en un poco en limbo porque tiene que haber una revisión del tratado en este año que viene. Entonces, una revisión para ver si continúa o si va a haber cambios, o esa es una revisión obligatoria, ¿no? Para México es eso, una revisión de protocolo, pero Trump está usando esto para intentar amenazar con retirar el tratado, con cambiar los términos,
Incluso el ex primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, estaba diciendo lo mismo. Si México no se porta bien con todo este paternalismo, pues vamos a tener que revisar eso del tratado. El problema es que 30 años de gobiernos neoliberales en México hizo que México se volviera muy dependiente de Estados Unidos. 80% de las exportaciones mexicanas van a Estados Unidos. Lo que México obviamente tiene que hacer es diversificar su economía, diversificar sus exportaciones, industrializarse. Por eso el Plan México de Sheinbaum, que busca pues aprovechar esto con un plan industrial liderado por el sector público, como en el sector energético, recuperar la soberanía energética y alimenticia, pero todo eso tarda tiempo. Todo eso tarda tiempo. No es algo que se hace de la noche a la mañana, y las amenazas de Trump son muy de corto plazo, porque Trump siempre piensa es muy cortoplacista. Los aranceles ya. Entonces, equilibrismo de Sheinbaum es intentar mantener a raya las aranceles para dar tiempo para que su plan México pueda efectuarse, ¿no? Cart, para terminar queríamos preguntarte ¿qué papel te parece que pueden ocupar los gobiernos progresistas de América Latina ante esta avanzada antimigratoria? Si hay algún tipo de aprendizaje que se pueda tomar de este vínculo que está teniendo México desde el gobierno de AMLO y ahora de Sheinbaum para con Estados Unidos. ¿Cómo ves ese tema? Pues yo creo que hay muchas posibilidades en una mayor integración de América Latina, sabiendo siempre el problema, ¿no? Si hay un gobierno de izquierda que cambia a un gobierno de derecha, luego pues este gobierno intenta explotar lo que hizo el anterior y todo se regresa a cero, ¿no? Pero eso dado, pues, por ejemplo, López Obrador pues hizo pues, un esfuerzo para intentar potenciar el tema del CELAC, la Comunidad de Países de América Latina y el Caribe, incluso diciendo que la OEA pues debería modificarse realmente o incluso dejar de existir, ¿no? La Organización de Estados Americanos, que obviamente está bajo el pulgar de Estados Unidos, ¿no? Pues por ahí tendría que ver para que haya más integración, coordinación política, diplomática, social, económica a nivel regional, para ser una contrabalanza contra lo que es una embestida bárbara de Trump, que no respeta ni a nadie ni a nada, ¿no? Lula ha intentado, por ejemplo, de Brasil, de básicamente pues, ser muy amistosos con Estados Unidos, acercar BRICS al G20, pues dejar fuera a Venezuela de BRICS, ¡pum! Arancel de todos modos, ¿no? Milei ha intentado, pues, básicamente lambisconear con Trump, ¡pum! Aranceles de todos modos, ¿no? Es decir, Trump, Estados Unidos no respeta ni amistades ni ese tipo de cosas. Entonces yo espero que esto sirva como una lección muy fuerte, que la región no tiene otra opción más que coordinarse contra esta embestida, porque no va a detenerse. Como eso de la cabeza fría de Sheinbaum. Está muy bien como punto de partida, pero en sí no va a detener la agresión imperial. Hace falta medidas más fuertes, por difíciles y riesgosas que sean. Por eso me dio cierto optimismo esta reunión esta semana de los países que se reunieron en Bogotá para intentar adoptar medidas en conjunto para poner fin al genocidio en Gaza, aunque finalmente varios países de América Latina luego no firmaron el acuerdo final. Entonces está justo eso. Entonces se organiza la reunión, van los países y luego varios no firman. Hay siempre eso. Uh-huh. La idea es cómo poder llegar a cosas más contundentes, digamos. Cart, fuiste muy amable, te agradecemos mucho por este tiempo con Barricada TV. Gracias a ustedes. Buenas tardes. Gracias. Bueno, hemos llegado al final ya de Horizonte Sur Global. Me quedo con un montón de cosas. Sí. Modelo segregacionista, ¿no?, que exporta también Trump. Esta expansión represiva que representa a Estados Unidos y que, bueno, lamentablemente varios países del mundo lo fueron tomando. Está sucediendo también en nuestro país, en Argentina. Recién mencionábamos el caso de este ciudadano, uruguayo, pero que vive hace más de 20 años en Argentina, como uno de los ejemplos, ¿no?, de esta política migratoria que
que intenta exportar Trump. Estos ataques sistemáticos de los que hablaba también recién Cart, estas persecuciones, estas detenciones, las expulsiones a migrantes, pero que también apuntan a justamente expulsar a países soberanos, ¿no? A pensar justamente esa agenda de los países soberanos y a decir, bueno, no vamos a respetar la autonomía de estos países que justamente se resisten a estos intereses de las potencias. No, y también esto que venimos viendo en varios programas que tiene que ver con Estados Unidos y con el gobierno de Trump, cómo está dilapidando cualquier tipo de acuerdo, dilapidando cualquier tipo bueno, decíamos ahora el acuerdo con México y Canadá, el acuerdo comercial. Parece que todo bajo la órbita de Donald Trump es de un día para otro, decía recién Carty. Me parece que es para seguir analizando, para destacar, para ver, bueno, cómo puede ser que se torpeden todas las alianzas internacionales de un día para otro. Y básicamente Estados Unidos, digo lo que me queda, ¿no? Estados Unidos tira para Estados Unidos. No importan las alianzas regionales, no importa que esté cerca de Estados Unidos, no importa que esté lejos, ellos van a querer buscar favorecer su situación actual, ¿no? Y creo que eso también muestra un poco la crisis de Estados Unidos, ¿no? Digo, ya no hay libro que valga, ¿no? Se quemaron todos los papeles. Sí. Y una cosa con la que me quedo, una buena noticia dentro de este panorama, ¿no? La respuesta, ¿no? En el corazón del imperialismo norteamericano, que haya un pueblo que esté saliendo a la calle, sean migrantes, sean, bueno, justamente ciudadanos estadounidenses que están en contra de esta política inmigratoria, como sucede en todas partes del mundo. Sí, y también, bueno, las políticas de México, tenemos que mirar a México sin duda alguna, con sus contradicciones, con sus idas y con sus vueltas. Creo que hay que mirar el gobierno de AMLO, lo marcaba recién Cart, ¿no? Esto que tiene que ver con no dejar ingresar a las fuerzas de Estados Unidos a territorio mexicano. Digo, se le puede plantar a Estados Unidos, se le puede decir basta, siempre está esa mirada de no se puede, y creo que hay varios ejemplos y cada vez más que están dando cuenta de eso y tenemos que observarlos. Bueno, estamos llegando ya al final de esta emisión de Horizonte Sur Global. Vamos a dejar una invitación, como hacemos siempre, sí, a que se sumen a la comunidad, ¿no? Sí, a la comunidad BTV. Está el código QR, no sé si está el código QR, sí, está el código QR en pantalla, gracias. Lo pueden escanear con su celular, si no nos buscan en nuestras redes sociales como @barricadatv. La verdad que es un placer tener las charlas como las que acabamos de tener, y eso lo podemos hacer si ustedes nos bancan, si ustedes están del otro lado y hacen su aporte, si no, no lo podríamos hacer. Así que los invitamos a seguir, por favor, apoyándonos, y también denle like a esta publicación, coméntenos, díganos qué les gusta, qué no les gusta, qué temas quieren que toquemos, y bueno, así podemos seguir. Nos vemos el próximo viernes a las 10 de la noche por la pantalla de Barricada TV.